La sociedad ha cambiado y con ella las normas que rigen el comportamiento humano. Lo que antes se consideraba impensable, hoy se promueve como una expresión de libertad. Pero, ¿realmente estamos avanzando o simplemente nos estamos alejando de los principios que alguna vez dieron sentido a nuestras vidas? Hoy abordaremos un tema que pocos se atreven a tocar. ¿Qué dice la Biblia sobre las mujeres que tienen múltiples parejas? ¿Existen consecuencias espirituales que van más allá de lo que la sociedad nos dice? ¿Podría esta conducta afectar su destino eterno? En este video exploraremos lo que las Escrituras revelan sobre este asunto y cómo esta conducta puede influir en la vida emocional, espiritual y hasta física de una mujer. Veremos advertencias que muchos han decidido ignorar, pero que podrían ser clave para entender la verdad que pocos quieren aceptar. Si quieres descubrir lo que nadie se atreve a decir sobre este tema, quédate hasta el final. No olvides suscribirte a Viaje Divino, activar las notificaciones y dejar tu comentario. ¿Crees que las enseñanzas bíblicas sobre la moral sexual aún son relevantes hoy en día? La Biblia ha sido durante siglos la base moral de millones de personas alrededor del mundo. Sus enseñanzas han guiado civilizaciones, establecido principios de vida y determinado lo que es considerado correcto o incorrecto. Sin embargo, en el mundo actual, muchos de estos valores han sido desafiados y redefinidos, especialmente en lo que respecta a la sexualidad. La pregunta que nos hacemos hoy es crucial. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre las mujeres que tienen múltiples parejas? ¿Es esto solo una cuestión de moralidad anticuada o hay consecuencias más profundas y espirituales que deberíamos considerar? Para entender este tema, es necesario remontarnos al principio de la creación. En Génesis, Dios estableció la relación entre el hombre y la mujer con un propósito divino. En Génesis 2:24 se nos dice: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Este versículo es fundamental porque establece que la unión sexual no es solo un acto físico, sino algo mucho más profundo, una unión espiritual. La frase «serán una sola carne» implica una conexión sagrada que trasciende lo corporal. No es simplemente un placer momentáneo, sino una fusión de dos almas en un propósito divino. Pero, ¿qué sucede cuando esta unión se repite con múltiples personas? La Biblia advierte en numerosas ocasiones sobre el impacto de las relaciones sexuales fuera del pacto sagrado del matrimonio. En 1 Corintios 6:18, Pablo dice: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Este versículo revela algo impactante. El pecado sexual no solo afecta el alma, sino también el cuerpo. Las relaciones promiscuas pueden dejar cicatrices profundas, no solo espirituales, sino también emocionales y hasta físicas. Las consecuencias espirituales de la promiscuidad. La promiscuidad, tanto en hombres como en mujeres, ha sido un tema recurrente en la Biblia. Sin embargo, hay advertencias específicas sobre cómo la impureza sexual puede afectar la conexión de una persona con Dios. En Proverbios 5:3-5 se nos dice: «Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol». Aquí se nos muestra que la inmoralidad sexual no es solo un asunto superficial. Puede llevar a la persona a un camino de destrucción y muerte espiritual. Esta idea es reforzada en el Nuevo Testamento, donde se nos advierte que aquellos que practican la inmoralidad sexual no heredarán el reino de Dios. Pero, ¿por qué este énfasis en la mujer?
¿Por qué la Biblia parece hacer advertencias más específicas para ellas? No se trata de un ataque contra la mujer, sino de reconocer la diferencia de impacto que la promiscuidad tiene en la naturaleza femenina. La mujer, desde una perspectiva biológica y emocional, es más vulnerable a las consecuencias de una vida sexual desordenada. No solo enfrenta un mayor riesgo de embarazos no deseados, sino que también su cerebro y emociones están diseñados para generar un lazo profundo con sus parejas. Cuando este lazo se fragmenta una y otra vez, se produce un vacío emocional y espiritual que es difícil de llenar. La psicología moderna ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado por siglos. Se ha demostrado que cuando una persona mantiene relaciones con múltiples parejas, se libera oxitocina, una hormona que genera apego y confianza. Sin embargo, cuando estas uniones son efímeras y repetitivas, el cerebro comienza a resistirse a generar vínculos profundos. Es decir, una mujer que ha tenido múltiples parejas sexuales puede encontrar cada vez más difícil establecer relaciones significativas y duraderas. Esto es exactamente lo que la Biblia advirtió cuando habló de la fragmentación del alma a través de la inmoralidad sexual. Las maldiciones espirituales ocultas. Más allá de las consecuencias emocionales y físicas, hay un aspecto que rara vez se menciona: las maldiciones espirituales que pueden recaer sobre quienes practican la promiscuidad. La Biblia nos habla en diversas ocasiones sobre cómo ciertos comportamientos pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. En Efesios 5:5 se nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este pasaje no solo nos dice que la inmoralidad sexual nos aleja de Dios, sino que también nos coloca en una posición de peligro espiritual. En la cultura bíblica, la promiscuidad no era vista únicamente como una cuestión moral, sino también como una conexión con influencias espirituales oscuras. La idolatría y la inmoralidad sexual estaban profundamente relacionadas en los tiempos bíblicos, ya que muchos cultos paganos incluían rituales de prostitución sagrada. Esto indica que el acto sexual fuera del diseño divino puede llevar a una persona a una atadura espiritual de la que puede ser difícil salir. En el libro de Oseas vemos un ejemplo impactante. Dios le ordena al profeta Oseas que se case con una mujer infiel, Gomer, para representar la infidelidad del pueblo de Israel con Dios. En Oseas 4:6 se nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo es escalofriante porque muestra que la promiscuidad no solo afecta a la persona involucrada, sino que puede traer consecuencias a sus hijos y generaciones futuras. Muchas personas han notado que ciertos patrones de vida desordenada se repiten en sus familias: divorcios, infidelidades, embarazos no planificados, relaciones rotas. La Biblia nos muestra que estas situaciones no son coincidencia, sino el resultado de una cadena espiritual que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Se puede romper el ciclo. A pesar de todas estas advertencias, la Biblia no deja a la persona en un estado de desesperanza. Dios siempre ha ofrecido redención y restauración a quienes buscan su camino. En Juan 8, encontramos la famosa historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos querían apedrearla, pero Jesús les respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Después de que todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje es crucial porque nos muestra que Dios no solo condena el pecado, sino que también ofrece misericordia y una oportunidad de cambio.
No importa cuántos errores alguien haya cometido en el pasado, siempre hay una posibilidad de restauración si se vuelve a Dios de corazón. Pero para romper con las ataduras espirituales no basta con un simple arrepentimiento superficial. Se requiere una transformación profunda, un cambio de mentalidad y una entrega total a los caminos de Dios. La oración, el ayuno y el compromiso con una vida de santidad son herramientas poderosas para romper con los lazos del pasado y empezar una nueva vida con propósito. Hasta ahora hemos visto cómo la promiscuidad femenina tiene repercusiones que van mucho más allá de lo que la sociedad moderna reconoce, desde el impacto emocional y físico hasta las advertencias espirituales que la Biblia nos presenta. Pero esto no termina aquí. En la siguiente parte, exploraremos la diferencia entre cómo la Biblia y la sociedad moderna perciben este tema, revelando cómo la moralidad ha cambiado y qué implicaciones tiene esto para el destino de muchas mujeres hoy en día. No te vayas, porque lo que viene te sorprenderá. La sociedad actual ha transformado su visión sobre la moralidad sexual de una manera radical en comparación con tiempos anteriores. Lo que antes se consideraba un pilar de la virtud y el honor, hoy se ve como una opción personal, desligada de cualquier implicación espiritual o moral. Pero, ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Por qué la Biblia y la sociedad moderna parecen tener puntos de vista tan diferentes sobre la promiscuidad femenina? Para responder a estas preguntas, es necesario analizar la evolución de los valores, cómo han sido moldeados por las tendencias culturales y qué implicaciones tiene esto en la vida de las mujeres. La moralidad moderna versus la perspectiva bíblica. Uno de los cambios más notorios en la sociedad moderna ha sido la reinterpretación de la sexualidad como un derecho absoluto. En el pasado, las relaciones íntimas estaban reservadas para el matrimonio, consideradas un acto sagrado dentro de un pacto divino. Pero con el auge del feminismo moderno, la revolución sexual de los años 60 y la creciente influencia de los medios de comunicación, la idea de la castidad femenina fue desechada en favor de la llamada liberación sexual. Hoy en día, se enseña que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera, sin consecuencias. La virginidad, que antes era vista como un símbolo de pureza y respeto, ha sido convertida en un concepto anticuado. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿este cambio ha beneficiado realmente a la mujer o la ha llevado por un camino de confusión, dolor y desconexión espiritual? Desde la perspectiva bíblica, el acto sexual no es simplemente una experiencia placentera, sino un compromiso de por vida. En Hebreos 13:4 se nos dice, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Esto significa que Dios no ve la sexualidad como algo trivial, sino como un vínculo sagrado que debe ser protegido. Cuando una mujer se une a múltiples parejas sin el compromiso del matrimonio, rompe ese diseño divino y se expone a una serie de consecuencias que pueden afectar su bienestar emocional, espiritual y hasta físico. El engaño de la falsa libertad. Uno de los argumentos más comunes en defensa de la promiscuidad femenina es que las mujeres tienen el derecho de explorar su sexualidad sin que nadie las juzgue. Se nos dice que la libertad consiste en poder hacer lo que queramos sin restricciones. Pero, ¿es esto realmente libertad o es una trampa disfrazada? En Juan 8:34, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Este versículo es revelador porque nos muestra que el pecado no nos hace libres, sino que nos somete. La promiscuidad no lleva a la mujer a la independencia, sino a una esclavitud emocional y espiritual de la que muchas veces es difícil salir. Las pruebas de esto están por todas partes.
Hoy en día vemos cómo las tasas de ansiedad, depresión y suicidio han aumentado drásticamente entre las mujeres jóvenes. Muchas de ellas han sido convencidas de que pueden vivir una vida sin límites, pero cuando enfrentan las consecuencias emocionales de sus decisiones, se sienten vacías y sin propósito. La promiscuidad puede traer placer momentáneo, pero deja un vacío difícil de llenar. La psicología ha demostrado que las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales tienen más probabilidades de sufrir problemas emocionales y de enfrentar dificultades en sus relaciones a largo plazo. Esto se debe a que el vínculo emocional que se forma con cada pareja se fragmenta una y otra vez, debilitando la capacidad de establecer lazos profundos y duraderos. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Este versículo deja claro que la promiscuidad no solo afecta el cuerpo, sino también el alma. Cada relación pasajera deja una herida invisible que con el tiempo puede llevar a la persona a sentirse desconectada de su verdadera identidad y de su propósito divino. Las ataduras espirituales y el impacto en el destino eterno. Uno de los aspectos más ignorados de la promiscuidad es el impacto espiritual que tiene en el destino eterno de una persona. La Biblia nos advierte en repetidas ocasiones que la impureza sexual es un obstáculo para entrar en el reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9, 10 se nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto significa que la vida de desenfreno y pecado tiene consecuencias eternas. Pero lo más preocupante es que muchas personas viven en ignorancia sobre estas advertencias, creyendo que sus acciones no tienen repercusiones más allá de esta vida. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de mujeres que, al alejarse de Dios a través de la inmoralidad sexual, terminaron en situaciones devastadoras. Un ejemplo claro es el de Jezabel, una mujer que usó su atractivo y poder para manipular y seducir, pero cuyo destino final fue la destrucción. En Apocalipsis 2:20-22 se nos dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras». Este pasaje es escalofriante porque muestra que Dios no ignora el pecado sexual. Jezabel tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero su corazón endurecido la llevó a su propia ruina. ¿Cómo puede una mujer recuperar su relación con Dios? A pesar de todas estas advertencias, Dios siempre ofrece una salida para quienes buscan su perdón y restauración. No importa cuántos errores se hayan cometido en el pasado, siempre hay una oportunidad para cambiar de rumbo. En Isaías 1:18 Dios dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». El primer paso para la restauración es el arrepentimiento genuino. Esto significa no solo pedir perdón, sino hacer un cambio real en la vida. La Biblia nos llama a apartarnos del pecado y buscar la santidad. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que nadie está condenado a vivir con las consecuencias de su pasado. Dios puede restaurar completamente a una persona y darle un nuevo comienzo.
Además del arrepentimiento, es fundamental buscar una relación profunda con Dios a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Estas son herramientas espirituales poderosas que pueden romper cualquier atadura del pasado y traer sanidad al alma. A lo largo de esta parte, hemos visto cómo la diferencia entre la moralidad bíblica y la moralidad moderna ha llevado a muchas mujeres por un camino de engaño. También hemos explorado las consecuencias espirituales y eternas de la promiscuidad y cómo es posible encontrar redención a través de Dios. Pero aún falta descubrir algo crucial. ¿Qué papel juega el enemigo en esta batalla? ¿Por qué la sociedad moderna promueve tanto la promiscuidad femenina? En la siguiente parte analizaremos las fuerzas ocultas que operan detrás de esta agenda y cómo el enemigo ha usado la sexualidad como una herramienta de destrucción. No te vayas, porque lo que viene revelará verdades impactantes. La promoción de la promiscuidad femenina en la sociedad moderna no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Existe una agenda bien estructurada que ha moldeado la cultura actual, normalizando lo que antes era impensable. Pero, ¿quién está detrás de este cambio? ¿Es solo el resultado del avance de los tiempos o hay algo más profundo y oscuro operando en las sombras? Para entenderlo, debemos mirar más allá de lo visible. La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela una verdad fundamental. El mundo no está gobernado únicamente por fuerzas humanas. Existen entidades espirituales que influyen en las ideologías, las tendencias y las decisiones colectivas de la humanidad. Y dentro de este sistema, el enemigo ha encontrado una de sus estrategias más efectivas para destruir vidas: la distorsión de la sexualidad. La estrategia del enemigo: la destrucción de la mujer y la familia. Desde el principio, Satanás ha buscado pervertir lo que Dios diseñó como sagrado. En el huerto del Edén, su primer ataque fue dirigido a la mujer, convenciéndola de que debía cuestionar la palabra de Dios. Génesis 3:1 dice: «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Aquí vemos cómo la estrategia del enemigo no es una confrontación directa, sino una manipulación sutil. No le dijo a Eva que desobedeciera, sino que sembró la duda en su corazón. Lo mismo sucede hoy en día con la sexualidad femenina. La serpiente ya no susurra en el oído de una mujer en un jardín, sino que lo hace a través de los medios de comunicación, la música, la industria del entretenimiento y las ideologías modernas. La televisión, las redes sociales y la cultura popular promueven la promiscuidad como un símbolo de empoderamiento. Se presentan a las mujeres promiscuas como fuertes e independientes, mientras que aquellas que deciden seguir un camino de pureza son ridiculizadas y llamadas anticuadas o oprimidas. Pero la pregunta que pocos se hacen es: ¿a quién beneficia realmente este modelo? La respuesta es inquietante. Cuando una mujer se entrega a la promiscuidad, no solo está desobedeciendo un principio divino, sino que está debilitando su propia identidad. Pierde el sentido de compromiso, sufre heridas emocionales profundas y en muchos casos termina en relaciones abusivas o destructivas. Y esto no es casualidad. Es una estrategia diseñada para fragmentar a la sociedad desde su núcleo más importante: la familia. La destrucción de la familia, un objetivo del reino de las tinieblas. El enemigo sabe que la familia es el fundamento de cualquier sociedad estable. Dios creó la familia como un refugio de amor, protección y enseñanza. En Deuteronomio 6:6-7
Dios instruyó a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto nos muestra que la familia fue diseñada para ser el primer lugar donde se enseñan los valores divinos. Pero, ¿qué sucede cuando la familia se desmorona? Se crea una generación sin dirección, sin principios sólidos y vulnerable a cualquier ideología destructiva. El feminismo radical y la ideología moderna han promovido la idea de que la mujer no necesita un hogar estable ni un matrimonio para ser feliz. Se ha normalizado la maternidad soltera, se han minimizado los efectos negativos del divorcio y se ha ridiculizado el modelo bíblico del matrimonio como una estructura opresiva. Pero la realidad es que los efectos de esta narrativa han sido devastadores. Estudios han demostrado que los niños criados en hogares sin una figura paterna presente tienen más probabilidades de caer en la delincuencia, sufrir problemas emocionales y tener dificultades en sus propias relaciones. Y esto no es un accidente, es una consecuencia directa de la destrucción del diseño de Dios. La sexualidad como herramienta de control. Otra de las razones por las que el enemigo promueve la promiscuidad femenina es porque sabe que una persona esclavizada a sus deseos es más fácil de manipular. La Biblia nos advierte en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto significa que cuando una persona se entrega a la inmoralidad, se convierte en esclava de sus deseos. Y cuando alguien es esclavo de algo, es más fácil de controlar. Las grandes industrias que controlan el mundo, la del entretenimiento, la moda, la música, la pornografía, han comprendido esta verdad y la han explotado al máximo. A través de la música se ha normalizado el lenguaje sexual explícito. A través del cine y la televisión se ha romantizado la infidelidad y la promiscuidad. Y a través de las redes sociales se ha creado una cultura en la que la validación personal depende de la atracción física y la aprobación de los demás. Todo esto tiene un objetivo claro: mantener a la sociedad distraída y sumergida en el placer momentáneo, evitando que las personas busquen la verdad y la verdadera libertad que solo se encuentra en Dios. El camino de regreso a Dios. A pesar de la gran oscuridad que se ha extendido sobre la sociedad, la buena noticia es que Dios siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento y la restauración. No importa cuán lejos haya llegado una persona, siempre hay un camino de regreso. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que también está listo para sanar las heridas emocionales y espirituales de aquellos que han caído en la trampa del enemigo. Para romper con las ataduras de la promiscuidad y la inmoralidad es necesario reconocer el pecado, aceptar que la promiscuidad no es simplemente una opción de vida, sino una transgresión contra el diseño divino. Arrepentirse sinceramente. No basta con sentir remordimiento. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de dirección y una decisión firme de alejarse del pecado. Buscar restauración espiritual a través de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios. Es posible romper con las cadenas del pasado y encontrar una nueva identidad en Cristo. Rodearse de influencias positivas. Es fundamental alejarse de personas y entornos que fomenten la inmoralidad y buscar comunidades que promuevan la pureza y la santidad. Comprender el verdadero propósito de la sexualidad. La sexualidad no es un simple acto físico, sino un regalo sagrado que debe ser protegido y reservado para el matrimonio.
hemos visto cómo el enemigo ha manipulado la cultura para distorsionar la sexualidad femenina y destruir la familia. También hemos analizado cómo la promiscuidad es utilizada como una herramienta de control para mantener a las personas alejadas de Dios. Pero aún falta abordar un aspecto crucial. ¿Cómo puede una mujer redimirse completamente y volver al propósito original que Dios diseñó para ella? En la siguiente parte, exploraremos testimonios impactantes de mujeres que fueron rescatadas por Dios y cómo lograron reconstruir sus vidas a través de la fe. No te vayas, porque lo que viene te mostrará un camino de esperanza y transformación. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la promiscuidad femenina no solo tiene consecuencias emocionales y físicas, sino que también conlleva una profunda implicación espiritual. Hemos analizado cómo la sociedad moderna ha promovido este estilo de vida bajo el disfraz de la liberación, cuando en realidad es una estrategia bien estructurada para desviar a la humanidad del propósito divino. Ahora nos enfocaremos en algo aún más importante, el camino de redención y transformación para aquellas mujeres que han caído en este ciclo y desean recuperar su identidad y propósito en Dios. El poder de la restauración en Dios. Una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha sembrado es la idea de que una persona que ha cometido errores en su vida sexual nunca podrá recuperar su valor o dignidad. Muchas mujeres que han vivido una vida de promiscuidad sienten una profunda vergüenza, creyendo que están condenadas a cargar con su pasado para siempre. Pero esto es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. En Isaías 1:18, Dios nos da una promesa poderosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo nos recuerda que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda borrar. Cuando una mujer decide arrepentirse genuinamente y entregar su vida a Dios, Él no solo la perdona, sino que la restaura por completo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta restauración? Para entenderlo mejor, veamos algunas historias de mujeres que fueron transformadas por el poder de Dios. Testimonios de redención. Mujeres que regresaron a Dios. La mujer adúltera. Un encuentro con la misericordia de Jesús. Uno de los relatos más impactantes del Nuevo Testamento es la historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:3-11. Los fariseos la llevaron ante Jesús con la intención de apedrearla, basándose en la ley de Moisés. Según la ley, el castigo para el adulterio era la muerte, y ellos querían poner a prueba a Jesús para ver si cumpliría con esa sentencia. Pero en lugar de condenarla, Jesús hizo algo sorprendente. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Luego levantó la mirada y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Uno por uno, los acusadores se fueron retirando hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Fue entonces cuando él le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Este pasaje es crucial porque muestra dos aspectos del carácter de Dios: su misericordia y su llamado a una vida nueva. Jesús no negó que la mujer había pecado, pero tampoco la dejó en su pecado. Le dio una oportunidad de comenzar de nuevo. Así como esta mujer, muchas hoy en día pueden sentirse atrapadas en un pasado del que creen que no pueden escapar. Pero la verdad es que Dios no solo perdona, sino que también ofrece un camino de restauración total. Rahab, de prostituta a antepasada de Jesús. Otro testimonio impactante en la Biblia es el de Rahab, la mujer cananea que vivía como prostituta en la ciudad de Jericó. Cuando los espías de Israel llegaron a la ciudad, Rahab los escondió y les pidió que la salvaran cuando la ciudad fuera destruida. Dios no solo la salvó, sino que la redimió completamente. Rahab terminó formando parte del linaje de Jesús,
convirtiéndose en un símbolo del poder de la redención. Su historia nos muestra que no importa cuál haya sido el pasado de una persona, Dios puede darle un futuro completamente nuevo. El proceso de sanidad espiritual. El proceso de restauración no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino que requiere compromiso, fe y transformación interna. Aquí hay algunos pasos clave para cualquier mujer que desee dejar atrás su pasado y vivir en la plenitud del propósito de Dios. 1. Arrepentimiento genuino. El primer paso es reconocer que la vida de promiscuidad es un pecado ante Dios. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de tomar la decisión firme de cambiar de dirección. En Hechos 3:19 se nos dice: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». El arrepentimiento genuino trae descanso y paz al alma. Cuando una persona confiesa su pecado ante Dios y decide apartarse de él, recibe el perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. 2. Restauración de la identidad en Dios. Muchas mujeres que han llevado una vida desordenada terminan sintiéndose vacías y sin valor. Pero la verdad es que Dios nunca deja de verlas como sus hijas amadas. En Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa hermosa. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esto significa que, sin importar lo que haya sucedido en el pasado, Dios tiene un propósito maravilloso para cada persona. Restaurar la identidad en Dios implica renovar la mente con la palabra, reemplazando las mentiras del enemigo con la verdad divina. 3. Liberación de ataduras espirituales. La promiscuidad no solo deja consecuencias emocionales, sino que también puede abrir puertas a ataduras espirituales. Muchas mujeres que han tenido múltiples parejas experimentan una sensación de opresión o vacío que no pueden explicar. Esto se debe a los lazos de alma que se forman con cada persona con la que han tenido intimidad. Para romper con estas ataduras, es necesario un proceso de oración y liberación. En Santiago 4:7 se nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Someterse a Dios significa renunciar a todo lo que nos aleja de Él. Esto puede incluir cortar relaciones tóxicas, eliminar hábitos destructivos y rodearse de personas que fomenten la santidad. 4. Un nuevo estilo de vida. Una vez que una mujer ha sido restaurada, es importante que mantenga un estilo de vida que honre a Dios. Esto significa vivir en pureza, desarrollar una relación personal con Él y usar su testimonio para ayudar a otras mujeres a encontrar la redención. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que para Dios el pasado queda completamente borrado. La restauración no solo implica perdón, sino una transformación completa del corazón y la mente. A lo largo de esta parte, hemos visto que la promiscuidad no es un destino final, sino una etapa que puede ser superada a través de la gracia de Dios. También hemos explorado testimonios impactantes de mujeres en la Biblia que fueron restauradas y cómo cualquier persona puede iniciar un proceso de sanidad y redención. Pero aún falta abordar un aspecto final y crucial. ¿Cómo pueden las mujeres protegerse de volver a caer en las trampas del enemigo? En la última parte, analizaremos estrategias prácticas para mantenerse firme en la fe, resistir las tentaciones y vivir una vida de propósito según el diseño de Dios. No te vayas, porque la conclusión revelará las claves para una transformación duradera. A lo largo de este video, hemos explorado en profundidad las consecuencias de la promiscuidad femenina desde una perspectiva bíblica, emocional y espiritual.
Hemos visto cómo la sociedad moderna ha distorsionado el concepto de la sexualidad, promoviendo una libertad que en realidad conduce a la esclavitud emocional y espiritual. También hemos analizado cómo el enemigo utiliza esta estrategia para debilitar a la mujer, destruir la familia y alejar a las personas de Dios. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo puede una mujer mantenerse firme y evitar caer en estas trampas nuevamente? La respuesta no solo está en evitar el pecado, sino en construir una vida basada en principios sólidos que fortalezcan el espíritu y la voluntad. Para ello, es fundamental seguir ciertas estrategias espirituales y prácticas que permitirán mantenerse en el camino de Dios. 1. Construir una relación sólida con Dios. El primer y más importante paso para mantenerse firme en la fe es desarrollar una relación profunda con Dios. No se trata solo de asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando, sino de hacer de Dios el centro de la vida. En Mateo 6:33, Jesús nos da una clave fundamental. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás en nuestra vida se ordena. Para lograr esto, es importante establecer hábitos espirituales diarios, como la oración constante, la lectura de la Biblia y la adoración sincera. La oración no es solo un acto religioso, sino una conexión directa con Dios. A través de la oración, podemos pedir fortaleza, dirección y protección contra las tentaciones. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos dice: orad sin cesar. Esto nos muestra que la comunicación con Dios debe ser continua y no solo en momentos de necesidad. 2. Rodearse de influencias positivas. Uno de los mayores riesgos para una persona que desea cambiar su vida es seguir rodeándose de personas que promueven el pecado. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si una mujer desea mantenerse firme en su fe, es crucial que busque amistades y comunidades que la ayuden a crecer espiritualmente en lugar de arrastrarla nuevamente al pecado. Esto significa ser selectiva con las relaciones personales y evitar entornos que fomenten el comportamiento del pasado. No se trata de menospreciar a las personas, sino de proteger el corazón y la mente. Proverbios 13:20 nos da otro consejo poderoso. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Al rodearse de personas que buscan a Dios, es más fácil mantenerse en el camino correcto y encontrar apoyo en momentos de debilidad. 3. Controlar los pensamientos y la mente. La lucha contra el pecado comienza en la mente. Muchas veces, las caídas espirituales no ocurren por un evento repentino, sino por una serie de pensamientos que se dejaron crecer con el tiempo. En Filipenses 4:8 se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos muestra que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si una mujer permite que pensamientos de deseo, culpa o tentación dominen su mente, eventualmente esos pensamientos se convertirán en acciones. Para evitar esto, es fundamental llenar la mente con la palabra de Dios y reemplazar los pensamientos destructivos con verdades divinas. En 2 Corintios 10:5 se nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos tomar el control de nuestros pensamientos y asegurarnos de que estén alineados con la voluntad de Dios. 4. Vestirse con la armadura de Dios. En Efesios 6:11-13, Pablo nos advierte sobre la necesidad de estar protegidos espiritualmente.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura de Dios nos protege contra los ataques del enemigo. Cada pieza de esta armadura tiene un significado. El cinturón de la verdad nos ayuda a discernir la verdad de las mentiras del mundo. La coraza de justicia protege nuestro corazón contra la culpa y el pecado. El calzado del Evangelio de la paz nos permite caminar con firmeza en la fe. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo que intentan hacernos dudar. El casco de la salvación protege nuestra mente de pensamientos destructivos. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Cuando una mujer se viste con la armadura de Dios, puede resistir cualquier tentación y permanecer firme en su propósito. 5. No volver atrás. Una de las estrategias más comunes del enemigo es hacer que las personas regresen a su vida anterior. Después de haber avanzado espiritualmente, muchas mujeres enfrentan pruebas y tentaciones que intentan hacerlas dudar de su decisión de seguir a Dios. Jesús nos advirtió sobre esto en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto significa que no podemos seguir a Dios y al mismo tiempo aferrarnos a nuestro pasado. Debemos mirar hacia adelante y confiar en que Dios tiene un futuro mejor para nosotros. En Gálatas 5:1 se nos dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos ha llamado a una vida nueva. No debemos volver a las cadenas del pasado, sino caminar en la libertad que Él nos ha dado. Hemos llegado al final de este video y hemos aprendido verdades impactantes sobre la promiscuidad femenina desde una perspectiva bíblica. Hemos visto cómo la sociedad moderna ha promovido un estilo de vida que solo trae destrucción emocional, espiritual y familiar. También hemos analizado cómo el enemigo ha manipulado la sexualidad para alejar a las personas de Dios y destruir sus propósitos divinos. Pero lo más importante de todo es que Dios siempre ofrece redención. No importa cuán lejos haya caído una persona, siempre hay un camino de regreso. La clave está en buscar a Dios con un corazón sincero, rodearse de influencias que fortalezcan la fe y mantenerse firme en la verdad. Si este video te ha impactado, dale me gusta, suscríbete a Viaje Divino y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Además, déjanos un comentario. ¿Crees que la moralidad bíblica sigue siendo relevante hoy en día? Queremos saber tu opinión. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos ayudar a más personas a encontrar la verdad y la libertad en Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.